¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy yo, Franco Sanova. Yo soy su maestro / estudiante de espiritualidad. Y hoy les traigo la introducción a lo que va a ser la ley del uno. Me gustaría hacer alguna especie de lista de reproducción cuando tenga más podcast, más contenido. Pero quería hacer este video introductorio explicando qué es la ley del uno, cuáles son estos libros, quiénes son sus principales personajes. Así que, bueno, empecemos. Bueno, la ley del uno son 5 libros. 5 libros metafísicos. Son, si mal no me equivoco, los libros que más información metafísica, espiritual y de todo. Es muy abarcativo, tiene demasiada información de todas las cosas. Son de los más enriquecedores que existen hasta el momento. Y son libros canalizados, es decir, se hace como una especie de terapia en el que el canalizador se duerme y hay otra persona que es el entrevistador, y la persona que duerme se conecta con una entidad superior que sería el maestro, y la persona que está del otro lado que hace las preguntas es el que tiene que hacer las preguntas, valga la redundancia. Y en este caso el canalizador vendría a ser Carla. Se llama Carla, es una chica, una mujer. En ese entonces estos libros salieron en la década de los 80. El entrevistador es Don, y después había otro personaje más. Eran 3 personas que, si mal no recuerdo, se llamaba Jimmy. No me acuerdo muy bien. Eran 3 humanos y Ra. Ra es el maestro que canalizaron. Ra es una entidad superior. Bueno, no sé si superior está bien dicho, porque en realidad nadie es superior a nadie, pero está más elevado en conciencia, más elevado en experiencia. En estos libros explican que existen 6 densidades de la conciencia, y a medida que uno va avanzando en estas densidades, 7 densidades de conciencia, a medida que uno va avanzando en estas densidades, más sabio se hace, más conocedor de la verdad se hace, más se acerca a ser el creador, a convertirse en el todo. Y bueno, nosotros como humanos estamos en la 3ª densidad, los animales están en la 2ª densidad, la materia normal y corriente, los 4 elementos, están en la 1ª densidad, y así va evolucionando. La 4ª densidad están los aliens, le podríamos decir, porque en este planeta, los intraterrenos también están en la 4ª densidad. Nosotros estamos entrando en la 4ª densidad, por eso van a empezar a ver aliens. Los ángeles, los seres de luz, están en la 5ª densidad, y Ra está en la 6ª, y así. Y la totalidad de todas las densidades sería la 7ª, que es todas las densidades al mismo tiempo. Ese sería el creador o Dios, como le quieran decir a ustedes. Y después, si le conocen como dimensiones, sería, la primera dimensión sería la materia, los elementos. La 2ª dimensión sería el mundo animalístico, y dejarse llevar por los instintos únicamente. La 3ª dimensión sería ya de tener espíritu, tener personalidad, tener emociones, ser un humano. La 4ª dimensión sería el mundo etérico, el mundo de los sueños, el cuerpo astral. Después la 5ª dimensión sería el mundo etérico conviviendo con el mundo material, con el mundo físico. Después, así de la 5ª dimensión a la 7ª, uno sigue teniendo un cuerpo material, pero estando en contacto con la parte espiritual. Y después de la 7ª para arriba ya ni siquiera se tiene cuerpo material, cuerpo físico, ya es luz, geometría. Y exactamente Ra está en estas densidades que ni siquiera tiene cuerpo, que es solamente energía, es luz, es geometría sagrada. Y obviamente son súper inteligentes, súper inteligentes. Tienen demasiada sabiduría. A medida que vas leyendo los libros te vas dando cuenta que ni siquiera hay cosas que ni siquiera pueden explicarla, porque nosotros en nuestro lenguaje no tenemos las palabras necesarias para poder explicar. Entonces, como Don, eso es una de las cosas re buenas, que Don, el entrevistador,
es como tiene mucho conocimiento científico. Entonces puede hacer altas preguntas súper complicadas de hacer, porque es una temática muy nueva todavía. Y bueno, esto es también uno de los detalles que quiero hablar muy rápido porque me emociona mucho este tema. Uno de los detalles es que estas 3 personas antes de canalizar a Ra, ya canalizaban otros seres, hacían retiros espirituales y meditativos de muchas personas, y incluso eran tan como habilidosos en la parte psíquica que podían materializar entidades, y quedaba como el ectoplasma de la materialización de esas entidades. Entonces estaban en un nivel muy grosso de espiritualidad, digamos, y hasta que un día hicieron el primer contacto con Ra, y ahí empezó Donna, dijo, no, esto tengo que grabarlo y transcribirlo, y le preguntaron a Ra si podían hacer libros con toda la información que saquen, y Ra les dijo, es que exactamente por eso hicimos este contacto con ustedes, para que se difunda la información. Entonces ahí empezaron a hacer todos estos libros, y son 5 libros. El último es más que nada, el último salió mucho tiempo después, porque en los primeros 4 libros hubo mucha información que no se podía escribir, porque iba a ser demasiado caótico por el momento en el que estaban pasando el mundo en esa época. Entonces se reveló esa información en el 5.º libro, y como información extra, se podría decir. Pero la información principal, digamos, la más importante, se escribió todo en estos 4 libros. Y si tuviera que ponerme a hacer contenido de la Ley del Uno, creo que no podría terminar más, siendo muy exagerado, porque es como, imagínate que vos estás en la etapa de la niñez del por qué, ¿viste? La parte más filosófica del humano, muchas veces, que son niños y nacés y creces y ves así, ves todo y así, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el viento? ¿Qué es el viento? ¿Por qué llueve? ¿Cómo se forman las nubes? Todo muy preguntas falopas que tus padres tienen que buscar en internet para poder responderte. Y bueno, imagínate ser ese niño, ¿no? Pero ser un niño grande, científico, que puede hacer preguntas súper elevadas, súper, no sé, a otro nivel, y tener a alguien que te las pueda responder, tipo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el espíritu? Preguntas muy trascendentales que siempre se hizo la humanidad, de quiénes somos, qué es la humanidad, qué hacemos acá, cuál es el propósito del humano. Todas estas preguntas es increíble cómo las puede responder Ra, obviamente, porque el proceso de evolución es por niveles. Ellos ya pasaron la 3.ª densidad. De hecho, les comento que Ra hizo la 3.ª densidad, la parte humana. Su parte humana la hizo en Venus. Entonces, ellos ya saben todo. Bueno, no saben todo porque todavía no son Dios, no llegaron a la 7.ª densidad, por lo que dicen en este libro. Están muy cerquita ahí de convertirse en todo, en trascender la 6.ª. Pero bueno, este es como una pequeña introducción, que más que introducción, que ya capaz es más que una introducción, porque hablo un montón. Pero es como un pantallazo de lo que puedo llegar a hablar en todo lo que va a tener que ver con la Ley del Uno, que tiene que ver con la densidad de conciencia, cuántas razas hay en el... todo. Al principio de los libros las preguntas son muy chisme, tipo cómo se hicieron las pirámides, tipo por qué hay tantos ovnis ahora, qué son los ovnis, de dónde vienen, cómo era su cuerpo físico en 3.ª dimensión, en 3.ª densidad, de dónde vienen, así todo preguntas muy poco significantes, con las preguntas que después se empiezan a hacer, porque después se van de mambo con las preguntas. Ya ni siquiera me acuerdo bien, porque fui separando todos los datos interesantes para después hacer videos. Pero tipo, ya empiezan a hablar de frecuencias electromagnéticas, no sé, así todo muy elevado, que obviamente cuando yo se los presente acá en el material que voy a hacer, se los voy a presentar así como habla ahora, nomás, como si fuese como muy tuteando. Así que bueno, espero que les guste mucho esta lista de reproducción que voy a hacer a medida que tenga más contenido.
Y los espero en próximos podcasts con estos datos que son súper interesantes, súper trascendentales y súper enriquecedores, porque realmente te guían en el camino de lo que es nacer acá y muchas veces no saber qué hacer. También esto es una de las cosas que quiero dejar en claro, que siempre en realidad cuando nos sintamos estancados, lo mejor que pueden hacer es buscar la información dentro, meditando, a ver a dónde, escuchar al alma, escuchar a dónde, qué es lo que quiere hacer el alma, qué es lo que le nace. No tratar de que alguien te diga, mira, tenés que hacer esto. Pero siempre está bueno igual tener esta información como base, decir, bueno, a ver, más o menos orientarte y después hacer meditaciones y conectar con uno mismo y encontrar el camino. Así que bueno, los dejo y nos vemos en próximos capítulos.